en el mercado. Nos acompaña Diego Morín, analista de IG. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Bueno, apertura en positivo, Wall Street sigue con alzas a pesar de la tónica negativa que estamos viendo en Europa y de la cantidad de mensajes sobre recesión que estamos oyendo jornada tras jornada. ¿A qué se está agarrando Wall Street para las subidas de hoy? Bueno, podríamos decir que prácticamente el mercado ha descontado ya una cierta parte de esa posibilidad de subidas de tipo, ¿no?, más agresivas en Estados Unidos. Sí es verdad que, como bien decías, el mercado está un poco esperando al cierre de estas 2 jornadas consecutivas de anuncios de Jerome Powell, pero por ahora todo hace indicar que lo que va a ir marcando un poco la jornada va a ser el sentimiento de los inversores, ¿no? Es decir, cómo se van a ir moviendo las manos fuertes dentro de un escenario prácticamente que es de incertidumbre, ¿no? Por ahora estamos viendo sobre todo las bolsas americanas aguantando niveles de soporte. Esos mínimos mensuales va a ser bastante interesante, pero hay que estar muy pendientes porque cualquier giro, pues ya sea, ¿no?, mayor, en este caso alarmista, ¿no?, de esa temida recesión, pues podría desembocar mayores rupturas y mayores descensos, ¿no? Pero por ahora parece que estamos teniendo la creación de un soporte importante. Decías, Diego, que la importancia de cómo se vaya moviendo el sentimiento inversor en estos momentos. Bueno, estamos viendo cómo se están incrementando los temores de recesión. Conocemos hoy, además, PMIs de la eurozona, de Estados Unidos, que están indicándonos la evolución tanto del sector manufacturero como del sector servicios. Ahí estamos viendo también esos choques entre oferta y demanda, el temor también de que la inflación todavía pueda golpear más las distintas industrias, la productividad de nuestras economías. Diego, ¿cómo se canaliza, por tanto, todas estas referencias macroeconómicas que estamos conociendo ahora mismo en la renta variable? Bueno, se canaliza de una manera un poco compleja, ¿no? Sí es verdad que los movimientos que estamos viendo en los mercados es prácticamente un poco al son, ¿no?, como decía antes, de las manos fuertes que van buscando un posicionamiento acorde a las circunstancias que tenemos en el mercado, pero prácticamente los datos económicos, aquí sobre todo en Europa, con la situación de la guerra, ya estamos viendo mucha incertidumbre. Procesos, por ejemplo, como estos anuncios hoy del gas, van a crear una crisis muy, muy dura, ¿no?, muy potente aquí en Europa, porque, bueno, creo que se han tomado decisiones muy precipitadas debido, ¿no?, pues todo el conglomerado político que tiene la situación de la guerra de Ucrania, ¿no? Pero si bien es cierto que al final eso va a repercutir mucho en lo que es la creación o el crecimiento dentro de las economías, y que aquí Europa, por centrarnos un poco en detalle, ha tenido, ¿no?, que el BCE dar un paso atrás con esa política de antifragmentación, porque prácticamente disparaba lo que eran las primas de riesgo, ¿no?, y por tanto no quieren ir dando pasos en falso. Por tanto, aquí Europa va a ir un poco con pies de plomo. La vista también está un poco en ese volumen, esos niveles, ¿no?, que vayan dejándonos pues prácticamente los inversores americanos, al son también de prácticamente los datos de inflación que vamos a tener de cara, ¿no?, un poco a esos próximos meses, ¿no? Es decir, pues ver sobre todo si la política que está realizando el banco, en este caso la Reserva Federal, perdón, tiene o no cabida en el mercado, porque sinceramente si van a intentar arreglar una situación como es sujetar la inflación, pero van a sobrecalentar, desde mi punto de vista, la economía, ¿no? Y ya estamos viendo tambores, podríamos titularlo así, estamos viendo tambores ya de recesión. Para añadir un dato más a esos tambores de recesión, Diego, acabamos de conocer en Estados Unidos el dato PMI, que era el que nos faltaba después de haber conocido varios esta mañana ya en la sesión asiática en Europa. En el dato de servicios cae a 51,6, en el PMI manufacturero cae a 52,4, el compuesto se queda en 51,2. Las tres magnitudes son peores de lo esperado y representan caídas respecto al mes anterior, tal y como ha sucedido en el resto de PMIs que hemos visto hoy en Europa. Siguen las cifras, en el caso de Estados Unidos, por encima de la expansión, por la barrera de 50 que separa expansión de contracción, pero estamos viendo cómo también la economía, este tipo de datos nos van mostrando que cada vez está en un peor lugar y que va hacia esa dirección de la recesión.
Sí, prácticamente son datos que no son nada alentadores ni positivos. Estamos viendo cómo, ya lo hemos comentado en otras veces, ¿no? Desde mi punto de vista, los bancos centrales, pese a los objetivos de controlar la inflación, van a meterse en un problema o en un hueco peor, ¿no? Como va a ser, pues, sobrecalentar, como decía hace un momento, la situación económica. A medida que la Reserva Federal comience también a hacer un drenaje de liquidez, vamos a ver también la reacción de la renta variable, porque generalmente en las situaciones, los datos históricos, por cada 100.000 millones que retiraba, las bolsas solían caer entre un 1,5 y un 2%. Por tanto, los datos no son nada positivos. Creo y considero que las próximas semanas vamos a ver, sobre todo, centrarnos en este cierre semestral, a ver un poco pues ese balance, pero ya nos ha dejado bastante claro Jerome Powell que van a seguir mitigando la situación de la inflación. El gobierno también americano desde la Casa Blanca intentando controlar el disparo de los precios que está en máximos históricos también de la gasolina, ¿no? En Estados Unidos, así que vamos a tener semanas muy movidas, con mucha incertidumbre y para nosotros los inversores con mucha volatilidad en el mercado. Diego, además estamos viendo también cómo están extendiendo caídas petróleo, materias primas. Hoy además que en Estados Unidos algunas de las principales refinerías de crudo se van a reunir con la administración Biden. Vamos a estar muy pendientes de los mensajes que se puedan conocer tras esa reunión, una reunión de emergencia que además se produce un día después de que Joe Biden convocara esa exención del impuesto federal que parecía que ya había muerto una vez haya llegado al Capitolio. ¿Cómo estás viendo ahora mismo este entorno y, sobre todo, cuáles son los precios que debemos vigilar en el caso de estas materias primas? Bueno, el mercado de materias primas ya nos ha dejado una situación o nos ha dejado un poco como el aperitivo, ¿no? Es decir, hemos visto después de que se desembocó la guerra de Ucrania un disparo en los precios de materias primas, pero que ya veíamos desde el segundo semestre del año 2021 cómo venían al alza, ¿no? Por tanto, la situación del mercado de energía va a ser mucha incertidumbre. Yo creo que es un mercado que hay que vigilar, para un mensaje un poco para los inversores, día a día, ver los niveles que nos va dejando. Sí es verdad que, bueno, se mantuvo después, pues, en el caso, por ejemplo, del crudo americano, por encima de esa barrera de los $120, ya lo tenemos cerca de la barrera de los $100. Eso quiere decir que, bueno, que esta situación un poco de crisis energética que está viviendo, o esa transición también que quieran hacer los países hacia esa energía limpia, pues podría un poco seguir metiendo mayor revuelo e incertidumbre en el mercado, ¿no? Por tanto, considero que el mercado de petróleo va a ser un poco un toma y daca, es decir, vamos a tener volatilidad en el mercado. Hay que estar un poco expectantes ante esta reunión que comentabas, ¿no? En su momento de esa, pues, sobre todo las petroleras americanas, a ver qué hacen. De momento, lo que es la industria del fracking está tranquila, porque prácticamente tiene unos niveles por encima de $60, que pues le sale rentable, pero sí es verdad que hay que ver sobre todo ese pues reducción o ese impuesto, por llamarlo de alguna manera, que quiere meter la Casa Blanca, ¿no? Pero por ahora el mercado de petróleo se encuentra, podríamos decir, estable, cotizando prácticamente a niveles del pasado mes de mayo, volviendo a introducirse, ¿no? Como podemos apreciar, dentro de un rango lateral en el cual estaba entre los 115 y los 100 o $98. Así que por ahora hay que esperar, porque es probable que si el mercado no coge con buenas palabras pues estos mensajes, ¿no? Pues la Casa Blanca o lo que acuerden, ¿no? En esta reunión de esta tarde, pues podríamos ver también mayores presiones en el crudo. Eso en el mercado estadounidense y en general, ¿no? Con el mercado de petróleo. Diego, si miramos a Europa, por ejemplo, hoy hemos vuelto a ver cómo Ray Dalio, como Bridgewater, duplicaba su apuesta contra las empresas europeas hasta los $10.500 millones. ¿Qué nos están indicando estos movimientos tan agresivos de un inversor tan conocido? ¿Qué es lo que está viendo en el mercado europeo? Pues está viendo prácticamente un problemón que tenemos aquí en Europa con la excesiva deuda, ¿no? A nivel global, ningún país, ¿no? Ahora mismo, pues, bueno, casi todos los países están por encima ya del 100% de la deuda, se está disparando, y que prácticamente el Banco Central Europeo no está haciendo nada, ¿no? Sí es verdad que va a subir las tasas de interés, pero por otro lado va a seguir haciendo, desde un punto de vista, para que los oyentes me entiendan, de seguir comprando un poco de deuda, porque si no se va a desestabilizar. Por tanto, estos movimientos que estamos viendo, pues, por ejemplo, como de Ray Dalio o BlackRock, es decir, los grandes fondos de inversión apostando en contra, ¿no? de empresas europeas, es porque también tenemos un grave problema con la situación
de la guerra de Ucrania, ¿no? Esto va a desembocar problemas, ya estamos viendo con la situación del gas en Alemania, también con ese abastecimiento del petróleo. Por tanto, considero que ha sido un poco el antes y el después, porque prácticamente Europa, creo que de un poco la situación, ¿no?, a nivel global va a ser uno de los territorios que más va a sufrir esta crisis, ¿no? Y prácticamente las principales potencias como Alemania, Francia, pues están ya viendo, ¿no?, esos datos macroeconómicos que no son nada alentadores, ¿no? Así que por ahora también hay que ir viendo el comportamiento, pero sinceramente la sensación que me da a mí es que Europa lo va a pasar realmente mal. Diego, llama la atención el desempeño negativo que está teniendo hoy el sectorial bancario. Lo estamos viendo en el Stoxx Bank, en el SX7E, el índice que representa mejor este sector en el viejo continente. De hecho, estamos viendo cómo las principales pérdidas hoy van a dos alemanas, Commerzbank y Deutsche Bank, que se están dejando entre un 9 y un 7% en estos momentos, pero también estábamos fijándonos en las caídas que se estaban produciendo en el sector bancario, en el caso español, con Banco Sabadell, CaixaBank o Bankinter a la cabeza de las principales caídas, entre un 3 y un 4% más o menos, los movimientos que estamos viendo ahora mismo a la baja. ¿Cuál es el escenario principal que se está dibujando ahora mismo para la banca? ¿Qué es lo que se está cotizando precisamente en un día como hoy? Bueno, a ver, por parte del sector bancario ya hemos visto, o podríamos decir, ¿no?, cierto comportamiento de descuento de subida de tasa de tipos de interés aquí en Europa. Veíamos, ¿no?, por ejemplo, el comportamiento esta semana positivo como ha sido de Bankinter y CaixaBank, rompiendo prácticamente máximos anuales. En el caso, por ejemplo, de Bankinter y como decía, de CaixaBank, pues situándose, ¿no?, en niveles bastante importantes, pero hay que tener un poco ya de precaución por las estimaciones, ¿no?, que estén haciendo los inversores ya de cara, ¿no?, a lo que es el segundo semestre. Hay que tener en cuenta que son prácticamente dentro del IBEX tenemos una composición, podemos decir, prácticamente cíclica, por tanto el mercado puede ser que esté descontando ya un proceso de desaceleración económica y que al final pues va a castigar en lo que son las cuentas, ¿no?, en este caso del conglomerado del IBEX. El sector bancario hay que tener cierta cautela. Estaba prácticamente, como decía, ¿no?, el sentimiento un poco de Bankinter, de CaixaBank era bastante positivo, pero si vemos, por ejemplo, bancos como BBVA o el Santander están prácticamente igual que la semana pasada, ¿no? Tienen niveles de soporte importantes, pero por ahora el foco principal va a estar en esa próxima reunión, desde mi punto de vista, de julio, para ver si ya de una vez por todas el Banco Central Europeo comienza, ¿no?, a coger un poquito las riendas, ¿no?, de la economía europea, que estaba pues prácticamente un poco a libre albedrío, ¿no? Pues Diego Morín, como siempre un placer. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a seguir vigilando el mercado y sobre todo ahora a ver qué más nos cuenta Jerome Powell. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, Marta. Te vemos en un ratito y mientras tanto vamos a ver si podemos enseñarles